Bienvenidos al informativo de Magnífica TV, dedicado a ofrecer las noticias más relevantes de la Iglesia. Hoy es miércoles 22 de septiembre del 2021 y estos son nuestros titulares. El Papa ha llevado a cabo con éxito la visita apostólica a Hungría y Eslovaquia. Ha servido para demostrar el buen estado de salud del pontífice. El Papa emérito Benedicto XVI ha publicado un nuevo libro sobre Europa. En él se critica todo tipo de reconocimiento, incluso civil, a las uniones homosexuales. A pesar de contar con un informe pericial en contra, el Papa no ha aceptado la renuncia del arzobispo de Hamburgo, implicado en encubrimientos de abuso. El teólogo alemán Bernhard Meuser ha advertido que los documentos que servirán de base para el sínodo alemán son claramente heréticos. Los arzobispos de Los Ángeles y San Francisco se han unido para protestar por los ataques contra San Junípero Serra por parte de las autoridades de California. El Papa ha concluido su visita a Hungría y Eslovaquia. Ha demostrado que está en buen estado de salud y ha defendido una vez más la familia. El Papa Francisco clausuró el domingo 12 de septiembre el Congreso Eucarístico Internacional con una misa multitudinaria que celebró en la Plaza de los Héroes de Budapest, Hungría. En su homilía, pronunciada ante al menos 100.000 fieles que asistieron a la celebración, el Papa recordó que el camino cristiano no es una búsqueda del éxito, es ir adelante por la vida sabiéndonos hijos amados de Dios. A su llegada a la capital húngara ese mismo día fue recibido por el presidente, el primer ministro Orbán y el vicepresidente. Ante ellos defendió que la familia está formada por un hombre y una mujer. También tuvo palabras muy claras para condenar el aborto y comparó a los que colaboran en su realización con los sicarios que asesinan a otras personas cobrando dinero por ello. Una vez en Eslovaquia, entre otras cosas, se reunió con los obispos y el clero del país y les pidió que se esforzaran en ser una iglesia pobre y humilde. También les exhortó a que hicieran de la iglesia un lugar de acogida. En la misa celebrada en la fiesta de la exaltación de la Santa Cruz, el Papa recordó que un cristiano sin cruz es mundano y se vuelve estéril. El viaje terminó el miércoles con una misa de despedida, celebrada en la fiesta de los Dolores de María, en cuya homilía el Santo Padre destacó la misión profética de la Virgen y pidió a la Iglesia eslovaca que no se detuvieran nunca y siguieran caminando. Benedicto XVI ha vuelto a coger la pluma y ha publicado un nuevo libro, esta vez sobre Europa. Muchas de sus páginas con recopilación, pero hay un capítulo inédito. En el libro sobre Europa, publicado por el Papa emérito, se recuerda que el origen de la distorsión en la valoración de los actos sexuales está la aceptación de la píldora anticonceptiva, que separó la relación unitiva entre los esposos de la procreativa. Benedicto XVI se refirió también al matrimonio homosexual, rechazando incluso, como hiciera cuando era prefecto de la fe, que éste pueda recibir algún tipo de legalización por parte de las autoridades civiles. Para el pontífice emérito, en una época como la nuestra, en la que tanto se habla de respetar la naturaleza, debería tenerse más en cuenta que también el hombre tiene una naturaleza y que violarla, como sucede cuando se considera matrimonio a la unión entre dos hombres o dos mujeres, traerá muy malas consecuencias. En cambio, añadió, las diversas formas actuales de disolución del matrimonio
como las uniones libres y el matrimonio a prueba, hasta el pseudomatrimonio entre personas del mismo sexo, son expresiones de una libertad anárquica. La renuncia del arzobispo de Hamburgo, implicado en el ocultamiento de abusos a menores, no ha sido aceptada por el Papa. El prelado es de carácter muy progresista. El arzobispo de Hamburgo, Monseñor Stefan Hess, renunció en marzo cuando el informe de abusos de la archidiócesis de Colonia, de la cual fue vicario general, demostró que había incumplido sus obligaciones 11 veces. El pontífice no ha aceptado su renuncia. Es el segundo caso tras el que protagonizó el cardenal Reinhard Marx. De este modo se pone fin al periodo de casi 6 meses transcurridos desde la solicitud de dimisión de Hess, durante el cual la archidiócesis de Hamburgo estuvo dirigida por su vicario general, mientras el arzobispo no desempeñaba la mayor parte de sus funciones oficiales. Hess reconoció humildemente sus errores y puso su cargo a disposición, pero el Papa le ha pedido que continúe su misión como arzobispo de Hamburgo con espíritu de reconciliación y servicio a Dios y a los fieles, confiados a su cuidado pastoral. Un reconocido teólogo alemán ha afirmado que los documentos que sirven de base al sínodo de ese país son claramente heréticos. Para el teólogo alemán, en las páginas del borrador del documento no se deja piedra sin remover para lograr una nueva moral sexual. No hay una frase que no esté adornada de púas, trampas, medias verdades y sentimentalismos engañosos. No se trata de unas pocas correcciones marginales. Una nueva antropología entra de contrabando por la puerta trasera, definitivamente incompatible con todo lo que la Sagrada Escritura y la Iglesia han reconocido como antropología cristiana y para la que no hay otra palabra que la palabra herejía, añadió. Los obispos, cuyo juramento al asumir el cargo consiste en transmitir la fe que han transmitido los apóstoles y que se ha conservado siempre y en todas partes en la Iglesia, de manera pura e íntegra, se enfrentan a la tarea más importante de sus vidas, dijo el teólogo alemán. Un proyecto de ley de California para sustituir una estatua de San Junípero Serra calumnia el legado del santo, según afirman los arzobispos de Los Ángeles y de San Francisco. El mes pasado, los legisladores de California votaron por abrumadora mayoría sustituir la estatua de San Junípero Serra en el Capitolio del Estado, por una que honre a las poblaciones indígenas. El texto del proyecto de ley afirma que Serra y sus misiones fueron responsables de una serie de atrocidades contra los pueblos nativos. Serra fue canonizado por el Papa Francisco en 2015, convirtiéndose en el primer santo en ser canonizado en suelo de Estados Unidos. Fraile franciscano español, dejó una prestigiosa cátedra universitaria en Mallorca para ir a lo que hoy es Estados Unidos en 1749, fundando un sistema de misiones para evangelizar en California. El proyecto de ley llega incluso a afirmar que Serra supervisó el sistema de misiones que incluía la esclavización de adultos y niños, la mutilación, el genocidio y la agresión a las mujeres. Estas afirmaciones sobre Serra son falsas, dijeron los arzobispos José Gómez de Los Ángeles y Salvatore Cordileone de San Francisco en su artículo de opinión. Aunque hay mucho que criticar a este periodo, ningún historiador serio ha hecho nunca afirmaciones tan escandalosas como Serra o el sistema de misiones, la red de 21 comunidades que los franciscanos establecieron a lo largo de la costa de California para evangelizar a los nativos, escribieron.
Nuestro editorial de esta semana está dedicado a comentar, entre otros asuntos, la visita del Papa a Hungría y Eslovaquia. El Papa ha hecho su viaje a Hungría y a Eslovaquia. Lo ha hecho, ha regresado a Roma. Y este viaje, que tenía como máxima expectación lo que iba a ocurrir entre el Papa y Orbán, el primer ministro húngaro, este viaje ha servido para dos cosas. Primero, para ver que efectivamente esa reunión se produjo, pero no fue en privado. O sea, fue en un grupo en el cual estaba presente también el presidente de Hungría y el vicepresidente. Y, por lo que hemos podido saber, no hubo un diálogo a solas entre el Santo Padre y el primer ministro de Hungría. Ha servido también para confirmar que el Papa está completamente recuperado. No solamente de su operación, sino que en general, por lo menos lo que aparece, y creo que es justo decirlo, en general tiene bastante buena salud. Creo que son dos cosas en las que estaban puestos los focos de la atención y que han quedado claras. Ha tenido, entre otras cosas, quisiera destacar dos que me parecen muy positivas. Ha tenido una vez más el Santo Padre de la oportunidad de afirmar sin ningún tipo de ambigüedad que el matrimonio es la unión de un hombre y una mujer y nada más, y que solo a eso se le puede llamar matrimonio. También ha sido clarísimo el Papa con el tema de la defensa de la vida, la condena del aborto, llegando incluso, no es la primera vez que lo ha hecho, a calificar de sicarios, es decir, los que matan por encargo, a aquellos que colaboran con el aborto. En este tema, tanto en la defensa del matrimonio como en la defensa de la vida, el Papa insiste una y otra vez y no tiene ningún tipo de ambigüedad. Esta semana se ha presentado un libro, Hacer justicia ante Dios, un libro sobre Europa que tiene un capítulo que se llama así, Hacer justicia ante Dios, y que se debe al Papa emérito, a Benedicto XVI. Es un capítulo inédito, interesante, como todas las cosas que escribe el Papa Benedicto, y él en ese capítulo habla de la necesidad de responder ante Dios de la defensa, no solamente de la naturaleza, de la tierra que hemos recibido como custodios y no como dueños, sino también de la defensa de la naturaleza del hombre. El Papa emérito recuerda que si estamos preocupados por defender los mares y la capa de ozono y evitar la contaminación, bueno, pues también tenemos que estar preocupados por defender la naturaleza del hombre. Y que si el deterioro de la naturaleza, de la tierra, de todo aquello en lo que vivimos, la atmósfera, el agua, si el deterioro de eso es peligroso, es también muy peligroso, con graves consecuencias, violar la naturaleza humana. Y se refiere el Papa emérito a esa naturaleza humana desde el punto de vista de que Dios nos ha creado hombre y mujer. Interesante esta perspectiva que aporta el Papa emérito. ¿Hay que respetar la naturaleza? Sí. ¿Hay que respetarla? Sí. Pero hay que empezar por respetar la naturaleza humana que nos ha creado nuestro Señor como hombre y mujer, y que es lo mismo que tiene graves consecuencias, que se vulnere, que se destruya la tierra, el aire, los mares, pues también tiene graves consecuencias para la persona y para la sociedad, que se vulnere, que se destruya, que se olvide que hay una naturaleza humana cuyos límites no pueden ser franqueados. Otro tema de esta semana ha sido la puesta en circulación de un concepto que me parece interesante, el concepto que llama el fedevacantismo, fede de fe, fedevacantismo. Parangona otro concepto que se llama la sedevacantismo. Se dice que una persona es sedevacantista o el sedevacantismo cuando esta persona afirma que la elección del Papa Francisco fue inválida y que por lo tanto no hay ningún Papa gobernando la Iglesia en este momento. Esos son los llamados sedevacantistas. Pero ahora se ha puesto en marcha otro concepto que parangona esto, que se le llama el fedevacantismo, es decir, una iglesia sin fe, una iglesia que es mera estructura, una iglesia
que ha abandonado la fe auténtica, la fe de sus mayores, la fe de sus orígenes. Una iglesia en la que todo lo sobrenatural está siendo dejado de lado, en que el respeto a la tradición está siendo marginado para poder entregarse sin ningún pudor a las exigencias del nuevo orden mundial. Esta iglesia sin fe, esta iglesia atea, sería una iglesia fede-vacantista, es decir, una iglesia en la que la fe ya no existe, la fe está vacante. Lo que me parece realmente grave y peligroso es que poco a poco, en esta batalla del lenguaje que llevamos ya décadas sufriendo, poco a poco empieza a identificarse como rigorista a las personas que tienen fe. Es decir, se considera como si fuera un insulto que todo aquel que tiene fe en Dios nuestro Señor, con todo lo que eso significa, que Jesucristo es Dios verdadero y hombre verdadero, que existe vida eterna, que los milagros existen, que hay un juicio, que el Señor está presente en la Eucaristía, que hay un bien y un mal objetivos. Bueno, todo lo que lleva consigo la fe, todo eso hoy empieza a considerarse ya como una muestra de rigorismo. Y cada vez son más los que identifican rigoristas con creyentes y los que insultan a los creyentes llamándoles rigoristas. Todo aquel que dice, no, pero es que esto es lo que está en el Evangelio, o esto es la tradición de la Iglesia, eres un rigorista. Eso es cada vez más frecuente y es realmente terrible y peligroso. Peligroso porque en esta iglesia atea, en este fede-vacantismo en el que estamos introduciéndonos, pues se emplea el insulto para denigrar y para acabar no con los que pretenden que tenga que hacerse solamente la misa tradicional, sino contra aquel que simplemente tiene fe en Dios y que dice yo creo en Dios y lo creo con todas sus consecuencias. Una iglesia formada por creyentes es una iglesia, para estos, es una iglesia rigorista. Y hay una campaña, efectivamente, de insultos y de acoso a todos aquellos que siguen diciendo yo quiero que me dejen tener la fe de mis padres. Esto se está produciendo y es realmente muy peligroso. Lo que olvidan estos miembros de la iglesia atea o de la nueva iglesia, lo que olvidan es que al margen de sus creencias o de sus no creencias, Dios existe. Dios existe al margen de ellos, también al margen de mi fe. Dios existe. En cambio, los creyentes, que eso no significa que por ser creyente no seas un pecador, los creyentes decimos todos los días al empezar la Santa Misa, yo confieso ante Dios Todopoderoso que he pecado mucho. Los creyentes tenemos la ventaja sobre los ateos, tenemos la ventaja de que creemos en el poder de Dios y que creemos que el Señor es el único dueño de la historia. Esta fe en la existencia de Dios y en el poder de Dios y en el amor de Dios nos ayuda muchísimo. Nos ayuda, por ejemplo, a no devolver mal por mal, como nos enseñó el Señor, a no devolver insulto por insulto, a no tirar piedras contra los que nos tiran piedras, aunque sinceramente tendríamos muchas piedras para tirar. Nos ayuda a poner la otra mejilla, y nos ayuda a mantener la fe y la esperanza, incluso cuando nos insultan, cuando nos calumnian y cuando nos persiguen. Creemos en Dios y queremos una iglesia que crea en Dios. Queremos una iglesia que no haya perdido la fe de sus mayores. Queremos una iglesia que se arrodille ante Dios para no arrodillarse ante los hombres. La iglesia atea es agresiva, se dedica a insultar, pretende acabar con todo aquello que huele a sobrenatural, pero la iglesia atea, insisto, se olvida de que Dios sí que existe y que Dios es el Señor de la historia. Hasta la semana que viene, si Dios quiere. Si quieres mantenerte actualizado en lo que va sucediendo en la Iglesia, puedes hacerlo en nuestra página web www.catolicosonline.org. Hasta la semana que viene, si Dios quiere.